Amados hermanos, buenas tardes. El pastor Pedro Saavedra les saluda en otra entrega más de esta serie de audios. Hoy vamos a comenzar en este audio, vamos a iniciar una nueva serie. La carga que tenemos en nuestro corazón es tratar de relacionar la vida y la iglesia. Tenemos disponible una serie completa acerca de la vida, donde con muchos detalles revisamos el tema. La serie se titula, está ahí en YouTube, usted lo puede ver en YouTube, ¿qué es la vida? Lo puede escuchar, perdón. ¿Qué es la vida que tenemos al recibir a Cristo? En esta serie exploramos la vida eterna que tenemos cuando nosotros recibimos a Cristo. Usted puede escucharla. En esta serie veremos la vida y la iglesia. Cómo se relaciona la vida con la edificación del cuerpo de Cristo. Veremos los obstáculos, tanto objetivos como subjetivos, que la vida de Dios encuentra en nosotros. Veremos la senda de la vida, la obra redentora de Dios, esa mezcla divina de Dios con el hombre, el obrar de la cruz para la vida, para traer a la realidad la iglesia. Tocaremos el conocer y experimentar la disciplina del Espíritu Santo. También cómo discernir la iglesia apropiada. También vamos a revisar por allí el principio del quebrantamiento de Dios y destacaremos su importancia en la expresión de la vida y la iglesia. Es nuestra oración que esta comunión sea un instrumento que contribuya a la ganancia de Cristo. Y por eso clamamos al Eterno que derrame espíritu de sabiduría y revelación sobre cada uno de los miembros de Cristo y podamos ver y saber cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y las riquezas de la gloria de su herencia en cada uno de los santos. Que el Eterno nos ayude a conocer la vida y la iglesia. La vida y la iglesia siempre van juntas, porque sin la vida, la iglesia no puede existir. La vida produce la iglesia. La iglesia, por tanto, es el resultado de la vida. Y la vida es el contenido de la iglesia. Según la palabra de Dios, la salvación está estrechamente relacionada con la vida que está en nosotros. Aunque la mente del hombre natural no lo puede entender, desde el comienzo hasta el final de la Escritura, vemos que a Dios, únicamente le interesa la vida. El Antiguo Testamento habla de la creación y el Nuevo Testamento habla de la redención. Tanto en la creación como en la redención, el propósito y centro de Dios es la vida. Si examinamos los dos primeros capítulos de Génesis bajo la luz del Eterno, podemos ver claramente que la meta de su creación es la vida. Aunque Dios creó muchas cosas de tal diversidad y variedad, su propósito y su meta final son simplemente la vida. Si leemos los dos primeros capítulos de Génesis y meditamos delante de Dios en ellos acerca de esa obra creadora, veremos que esta tiene que ver con la vida y produce la vida. La vida es el centro y la meta de la creación realizada por Dios. En el principio Dios creó todas las cosas de la nada. En el proceso ordenado de su obra creadora, Dios creó primero los objetos inanimados y luego las cosas orgánicas. Además, la creación de los seres vivos comienza con el nivel de vida más elemental. Usted puede leer eso al leer allí el orden que aparece en Génesis, y avanzó paso a paso hasta llegar a los niveles más elevados de vida. Finalmente Dios creó al hombre, el nivel más elevado de vida. El hombre es la vida más elevada en la creación de Dios, porque la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Puede leerlo en Génesis 1, 26, 27. El hombre tiene la imagen y semejanza de Dios. Además, Dios también dio al hombre la autoridad de ejercer dominio sobre todas las cosas. Lo podemos ver ahí en Génesis 1, 26, versículos 26, versículo 28. Así pues, entre todo lo creado, el hombre es semejante a Dios porque tiene la imagen de Dios. Él también representa a Dios porque tiene la autoridad de Dios. Dios vio todo cuanto había hecho y era muy bueno. Lo vemos en Génesis 1:31. En este vasto universo, entre las miriadas de cosas creadas, Dios obtuvo un hombre que tenía la imagen y autoridad de Dios. Y como tal,
ahora podía expresar la gloria de Dios y representar su autoridad. Y esto satisfizo el corazón de Dios. Dios reposó el séptimo día después de terminar su obra de creación. Ve en Génesis 2:2. Mucha gente piensa que Dios tuvo reposo y satisfacción porque para este tiempo todo estaba terminado. Sin embargo, incluso en esta coyuntura, Dios no había alcanzado el propósito de su creación. Si continuamos leyendo, veremos que aún quedaban pendientes muchas consideraciones. Después que Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, versículo 8 del capítulo 2 de Génesis. En el centro del huerto estaba el árbol de la vida, véalo en el versículo 9 de ese capítulo 2. El árbol de la vida es muy especial. La primera vez que la Biblia menciona la vida, lo hace en relación con el árbol de la vida. Esto muestra que Dios aún no estaba satisfecho, ya que todavía no había alcanzado su meta, a pesar de que Él lo había creado todo, y aun cuando el hombre había sido preparado para expresar y representar a Dios, ¿cuál entonces era la meta de Dios? La meta de Dios es la vida. Dios llevó al hombre que había creado al árbol de la vida y lo puso frente a la vida. Necesitamos considerar las razones por las que Dios se esforzó tanto para crearlo todo. Las razones por las que Él creó al hombre a su semejanza para que lo representara, y las razones por las que Él guió y dirigió al hombre al árbol de la vida con la esperanza de que el hombre tuviese contacto con ese árbol para que la vida pudiera ser impartida en él. Dios hizo estas cosas a fin de mostrar que la vida es la meta y propósito de su creación. Si el hombre no viene a la vida y la vida no entra en él, el hecho de que Dios creó al hombre no tendría significado, propósito ni resultado, puesto que la meta de la creación realizada por Dios es la vida, y Dios desea que su creación obtenga la vida. Satanás, el adversario de Dios, el enemigo de Dios, interviene para causar daño e intervino para causar daño y dificultades a este asunto de la vida. En el universo, Satanás, el maligno, se opone a Dios, obstruye a Dios y daña el plan de Dios. Siempre quiere eso. Satanás siempre trata de dañar el asunto más crucial y poner en peligro el lugar de mayor importancia. Hacia allí apunta siempre. Por consiguiente, cuando Dios puso al hombre frente al árbol de la vida, Satanás intervino para seducir al hombre, alejándolo de la vida y llevándolo hacia otra meta, el conocimiento del bien y el mal, y lo dirige al árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. La meta de Dios es la vida, pero Satanás hizo que el hombre prestara atención al bien y el mal. Satanás interrumpió el plan de Dios y alejó al hombre de la meta de Dios. Como resultado de eso, el hombre cayó en esa trampa de Satanás en su ardid y no prestó atención a la meta de Dios. En vez de ello, prestó atención a la meta en la cual se basa la tentación de Satanás. Por consiguiente, el hombre no tuvo contacto con el árbol de la vida, sino que comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Usted puede leer todo esto en Génesis 3, del 1 al 7. Dios está interesado en la vida, pero la tentación de Satanás lleva al hombre hacia otra meta, hacia la meta del conocimiento del bien y del mal. A partir de entonces, la meta para el hombre ante Dios cambió. Desde ese tiempo, el hombre perdió el rumbo, perdió su camino delante de Dios. Dios presta atención a la vida, pero Satanás se centra en el conocimiento, en el bien y el mal. Hermano, mientras escucha esto, medite. ¿Cuántos seguimos igual? ¿Cuántos seguimos yendo detrás de esa trampa? Desde que el hombre fue tentado y cayó, solamente ha prestado atención al asunto del bien y del mal. ¿Y los creyentes? Bueno, espero que durante estos días y en esta serie podamos ser traídos de regreso, si no estás allí, en realidad al asunto más importante para Dios. Puesto que a este solo le preocupan el bien y el mal, y eso es lo que al hombre después de la caída solo le preocupa el bien y el mal. Entonces Dios se vio obligado a darle la ley. Dios usa la ley para examinar y probar al hombre, de modo que el hombre se dé cuenta de que no puede hacer nada. Dios dio la ley
para poner al hombre al descubierto. Lea Romanos 7:7. Y aun cuando el hombre tiene el firme deseo de guardar la ley, él falla totalmente. Aunque sabe que debería renunciar al mal y hacer el bien, él no tiene la capacidad ni los medios para hacer el bien. Examine Romanos 7, 18 y 19. Todo lo que él puede hacer y debiera hacer es inclinar su cabeza ante la ley y admitir su inutilidad total para hacer el bien. Amados, la vida está en el Jesús encarnado. Dado que el hombre cayó por completo con respecto a la ley, Dios se hizo carne y entró en el hombre. Vea Juan 1:14. Aquel que vino a la humanidad y se hizo hombre era el Señor Jesús. En el Señor Jesús estaba la vida. Juan 1:4. Debemos prestar atención especial a Juan 1 y a Génesis 2. Hay que leer estos dos capítulos juntos. Sin Génesis podríamos considerar muy extraño que en el primer capítulo de Juan, que describe el propósito de Dios, comienza diciendo: en él estaba la vida. Juan 1:4. Ciertamente nos preguntaríamos, ¿qué es la vida? ¿Qué significa esa frase de que en él estaba la vida? Génesis nos ayuda en esto al mostrar que después que el hombre fue tentado y cayó, perdió la mayor bendición, la de la vida. Él perdió un tesoro que es el centro del universo. Después de Génesis 2, resulta difícil hallar este asunto de la vida hasta que llegamos a Juan 1:4, que declara: en él estaba la vida. Si el Eterno ha traído revelación y tenemos, hermanos, esta luz, debemos exclamar con mucho entusiasmo: ahora veo que la vida en Génesis 2 está realmente en él. En él está la vida que Adán perdió a causa del pecado. La vida que a Dios le interesa está en él. El centro y propósito del universo está en el Señor Jesús, a quien ahora conocemos. Un día él dijo a sus discípulos: yo soy tres cosas. La última fue: yo soy la vida. Juan 14:6. Él es el yo soy. Juan 8:24. Cualquier cosa que necesitemos, Él es. La vida está en Él. Él es la palabra que era en el principio. Él es Dios mismo y todas las cosas por medio de Él llegaron a ser. Juan 1, del 1 al 3. Puesto que todas las cosas llegaron a existir por medio de Él, hemos sido traídos de regreso al propósito de la creación que vemos en Génesis. En la próxima entrega, hermanos, seguimos con este tema. Gracias y paz.